Bienvenido a nuestro segundo estudio de Mejor Juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? La semana pasada estuvimos viendo del por qué Mejor Juntos y vimos algo maravilloso que podemos aprender juntos y esto es crecer juntos, podemos adorar juntos y esto es alegrar el corazón de Dios, podemos ayudarnos juntos y esto es servicio, podemos evangelizar juntos y esto es un impacto, esto es evangelismo, impacto a nuestra ciudad. Pero hoy vamos a ver acerca de lo que es el evangelismo, cómo alcanzar a nuestra comunidad. Juntos podemos producir un impacto, juntos podemos alcanzar a nuestra comunidad. Nuestra comunidad es muy grande y a menos que estemos juntos no vamos a poder lograrlo. Sabes que la iglesia comenzó así. En el libro de los Hechos vamos a ver el poder de la unidad en el evangelismo. Y vamos a ver cómo comenzó la primera iglesia. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Saben? Así sucedió. Eran 120 personas. De pronto vino el Espíritu Santo de Dios, la promesa del Señor Jesucristo que iba a venir. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaron diferentes idiomas. Y así comenzó la primera iglesia. Allí se estableció, en el Pentecostés, se estableció la iglesia. Y aquí vemos que cuando se trata de evangelismo, cuando se trata de impactar una comunidad, tenemos un gran aliado, que es el Espíritu Santo de Dios. Aparece en el escenario de la historia la obra del Espíritu Santo comenzando este nuevo programa, la iglesia, la que pertenecemos vos y yo. Y que ese es el objetivo principal. El Espíritu Santo vino para llenarnos y producir un impacto evangelístico. Y evangelio significa que podamos compartir las buenas noticias acerca de Jesucristo. Lo que vamos a hacer hoy es ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda en esta tarea de compartir las buenas noticias como iglesia. Cómo el Espíritu Santo nos ayuda en la tarea de alcanzar nuestra comunidad. En primer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda llenándonos con su Espíritu, llenándonos con su presencia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Sabes? Dios siempre quiso habitar con nosotros. Al principio lo hizo a través de un tabernáculo, su gloria estaba allí, luego lo hizo a través del templo, luego apareció el Señor Jesucristo con toda su gloria, la presencia de Dios, pero ahora el Señor Jesucristo se fue y dejó su gloria, dejó su presencia a través de su Espíritu en nosotros. Nosotros somos el templo. Cada cristiano es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y sabe, la tarea que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es, quiere llenarnos con su presencia. Y nosotros somos colaboradores. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una cosa. Y Él es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo queriéndonos ayudar. El Señor se fue y quedó el Espíritu Santo para llenarnos de la presencia de Dios y mostrar Dios con nosotros, Emmanuel, aquí en la tierra. O sea, el Espíritu Santo se encarga de que la presencia de Cristo siga caminando a través de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, el Espíritu nos ayuda llenándonos con su presencia. Ahora, Él nos ayuda siempre. En el libro de los Hechos vemos diferentes historias. Por ejemplo, vemos cómo Bernabé y Pablo, después de llegar a Antioquía de Pisidia, ellos predicaron el Evangelio, hubo un gran revuelto y fueron expulsados allí de Antioquía de Pisidia y después llegaron a Iconio y ya eran perseguidos y había mucha oposición. Pero mire qué dice el capítulo 13, versículo 52.
y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba allí, llenando a los apóstoles, a los discípulos, en medio de la persecución y dándoles el gozo que ellos necesitaban para continuar. También vamos a ver en una historia uno de los primeros problemas que hubo en la iglesia y allí intervino el Espíritu Santo. En la primera iglesia comenzó a crecer y comenzó un gran problema. Era el problema de las viudas. Como los romanos mataban a los líderes cristianos, a los hombres especialmente, había muchas viudas. Entonces, las viudas estaban desamparadas, no había asistentes sociales en ese momento. La iglesia tenía que hacerse cargo. Pero había un problema. Dice que había una contienda entre las viudas griegas y las viudas judías. Y dice que las viudas griegas se quejaban porque no eran bien atendidas y que había preferencia por las viudas judías. Entonces, en ese problema, los apóstoles dijeron esto. Dice así: hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Sabes? Había que atender a las mesas, había que atender esa necesidad. Y en el servicio eligieron a 7 hombres. ¿Y cómo eran estos hombres? Llenos del Espíritu Santo. Dios quiere producir un gran movimiento, pero con personas llenas del Espíritu Santo. También podemos ver que la llenura del Espíritu Santo es un mandato de Dios. Dice en Efesios: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces dice, sean llenos, es un mandato acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Solo la llenura es para algunas personas? No. La llenura es para todo cristiano. El tema es, Dios quiere tomar el control de nuestras vidas. No se trata de que nosotros queramos ser llenos del Espíritu Santo, sino se trata de que el Espíritu Santo quiere tomar el control y llenar nuestras vidas. El problema somos nosotros, que a veces impedimos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, tal vez por el orgullo, porque no entregamos nuestras vidas, no somos sinceros con Dios. Pero la misión del Espíritu Santo es llenarnos. Y saben, dice la Biblia que podemos ser llenos del Espíritu Santo, y Efesios dice así: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las evidencias de una persona llena, que canta salmos, himnos, siempre está su palabra, la palabra de Dios en sus labios. Y en un momento difícil da gracias a Dios en todo. Son características. Pero ¿cómo hacemos para que seamos llenos? Nos conectamos con Dios. ¿Cómo nos conectamos con el Espíritu? Leemos la palabra, dejamos que Él hable a nuestras vidas. Oramos a Él, comenzamos a hablar y le hablamos de una manera sincera. Entregamos nuestras vidas, obedecemos a Él. Y poco a poco, cuando vamos entregando nuestras vidas, vamos llenándonos del conocimiento de su palabra. Vamos orando y diciéndole: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Comenzamos a experimentar la llenura del Espíritu. Una paz, un gozo que realmente sorprende a todos, llama mucho la atención. Entonces, el Espíritu Santo está para llenarnos. Y mi querido, vos podés ser lleno del Espíritu Santo. Cada día es una obligación de la iglesia, de los cristianos, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, su presencia sea una evidencia clara para alcanzar a nuestra ciudad. En segundo lugar, vamos a ver que el Espíritu Santo nos ayuda y nos impulsa a testificar, nos ayuda impulsándonos a testificar. ¿Sabe? En el libro de los Hechos vamos a ver la obra del Espíritu Santo, como dije, impulsando a hombres entregados en las manos de Dios y siendo utilizados por el Espíritu Santo de una forma tremenda.
Vamos a ver dos historias. Por ejemplo, una es la de Felipe. Felipe estaba en un movimiento evangelístico en Samaria, en Jerusalén, y de pronto un ángel lo llamó y le dice, necesitas ver a una persona que va camino a Gaza, en el desierto. Ve. Y enseguida Felipe obedeció. Cuando llegó, encontró a un etíope que iba con una caravana hacia al norte de África, Etiopía, y el Espíritu Santo le dijo así, miren, dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe se acerca al carro y le dice al etíope, ¿sabes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me ha explicado? Entonces de una manera magistral Felipe se acerca y le explica acerca de la profecía de Isaías, que era el Mesías, que era el Salvador. El etíope conmovido recibe a Cristo y en ese mismo día se bautiza. ¿Quién fue el movilizador de todo esto? El Espíritu Santo. Otra de las historias vemos a Cornelio. Cornelio, un hombre temeroso de Dios, que daba limosna y que verdaderamente estaba buscando a ese Dios, el Dios de Israel. Entonces le aparece una gran visión y el Espíritu de Dios le dice que él necesitaba llamar a Pedro y que envía a 3 varones. El Espíritu de Dios también movilizó a Pedro dándole una visión. Y cuando vemos allí que Dios le dio esa visión a Pedro, también el Espíritu le dice, miren cómo les dice allí. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte. Y la historia continúa. Vinieron a buscar, fueron a la casa de Cornelio. Cornelio llamó a todos sus vecinos y comenzó a predicar Pedro. Y mientras estaba predicando, el Espíritu de Dios estaba llenando ese lugar y empezaron a ser salvos. Empezaron a convertirse de una manera milagrosa, impulsados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Esta tarea es muy importante, llevar el Evangelio, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena, tiene que llenar nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos impulsa. Él es el que nos anima a ir a nuestros amigos. Él es el que nos anima a compartir el Evangelio, a producir un impacto como iglesia. En tercer lugar, el Espíritu Santo también nos ayuda dándonos el valor y el poder para testificar. Cuando el Señor Jesucristo se fue, dejó un gran mensaje a los discípulos. Les dijo así, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sabes? Él le dice así, viene el Espíritu Santo y Él les va a ayudar dándoles poder. ¿Para qué? Para testificar, para compartir, para alcanzar a la comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. O sea, podríamos decir así, ¿quiénes son los que experimentan el poder de Dios? Los que viven esta realidad son los que testifican, los que comparten las buenas noticias. El Espíritu Santo está para eso, para darnos poder y valor en los momentos más difíciles para llevar el Evangelio de Jesucristo. Hay una historia, también en el libro de los Hechos, donde vemos que Pedro hizo un gran milagro allí, dándole la posibilidad de caminar a un paralítico. Entonces se produjo un gran revuelo. Entonces todos se acercaron y los fariseos, los principales, se comenzaron a acercar y a tener resentimiento contra Pedro porque muchos le seguían, muchos judíos le seguían. Entonces allí vemos que era acusado y perseguido. Pero miren qué dice la Biblia en esa historia. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Entonces dijo, déjenme decirles claramente, tanto que ustedes como a todos el pueblo de Israel, que fue sanado por el poder
dice, por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Y saben que por esta expresión, por esta declaración de poder, Pedro fue preso y luego fue perseguido y lo expulsaron también y lo amenazaron. Pero él, luego de ser liberado, fue con sus hermanos y allí oraron. Hicieron una tremenda oración en el lugar que estaban reunidos y hablaron del poderoso Dios que podía hacer grandes cosas. Miren cómo oraron, dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabes? En medio de la persecución, ellos se reunieron, alabaron a Dios, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y siguieron predicando la palabra. Era un gran impacto, pero allí estaba el Espíritu Santo de Dios, llenándolos, impulsándoles, dándoles poder. Y cuando más persecución había, más se veía el ánimo y la valentía, el denuedo de los cristianos. El Espíritu Santo marcaba la diferencia en la vida de ellos. También, por último, vamos a ir viendo que el Espíritu Santo nos ayuda dándonos las estrategias para alcanzar. Al principio comenzamos leyendo la historia de Pentecostés, que estaban reunidos ellos y eran 120 y de pronto comenzaron a hablar en diferentes idiomas y la verdad que se juntó toda la comunidad allí porque era una fiesta donde venían todos los judíos de todas partes y dice que cada uno le oía hablar en su propio idioma. Esto fue un impacto, pero quiero verlo de este punto de vista. Esta fue la estrategia del Espíritu Santo. A esos 120, a la primera iglesia, Dios les dio una gran estrategia. Les dio de su espíritu y les proveyó dones sobrenaturales. O sea, ellos tuvieron la capacidad de hablar en otros idiomas para que todos los que estaban allí pudieran entender el Evangelio. Les puedo ilustrar de esta forma. Por ejemplo, supongamos que haya una gran fiesta del automovilismo, porque nosotros en nuestra ciudad tenemos el autódromo, y vengan personas de diferentes países, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia y de Italia, y nos juntemos en una gran celebración, en una fiesta o en el mismo autódromo. Y de pronto estamos muchos cristianos allí. Imagínense que viene la obra y la estrategia del Espíritu Santo dándonos la posibilidad de hablar en los idiomas de todos nuestros visitantes y compartirle la buena noticia. Sería un impacto. Quedarían todos sorprendidos porque cada uno le podía hablar. Bueno, esto era la estrategia en la primera iglesia, la estrategia del Espíritu Santo en ese tiempo. Entonces, vamos a ver que el Espíritu Santo nos da la estrategia. Por eso como iglesia necesitamos orar. Necesitamos desarrollar un plan juntos para poder impactar nuestra ciudad. Dice la Biblia allí también que en el capítulo 9, versículo 31, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo era el interventor. Él era el que guió la primera iglesia. Él es el que produjo el movimiento más grande que hubo en la historia de la iglesia, que llegaron a Asia, Europa, hasta los confines de la tierra, llegaron en el primer siglo. Dice que las iglesias crecían. Mientras el Espíritu Santo gobierne nuestra estrategia, la iglesia va a crecer. Vamos a poder alcanzar esta ciudad y los pueblos y esta provincia y nuestro país. Por eso necesitamos que cada miembro del grupo, cada miembro de la iglesia, sea llena del Espíritu Santo. Dejemos que Él tome el control, entreguemos nuestras vidas a Él. Y Él juntos nos dará una gran estrategia para alcanzar a nuestra ciudad. Ahora, para trabajar ahora, necesitamos entender algunas cosas. Podemos armar un pequeño proyecto como grupo. Necesitamos entender
que tenemos que poner en acción todas estas verdades. Y algunas ideas para poder alcanzar a su comunidad. Una idea es invitando a personas a mi grupo. El grupo puede hacer algo atractivo, una buena comida, una buena invitación, una cartita, una tarjetita, invitar a sus amigos para que ellos puedan ser parte de esta campaña o del grupo. Otra cosa es realizar mi mapa de relaciones. Cada uno tiene un grupo, unas relaciones alrededor suyo. Pues, y pongan en un mapa, o sea, en un diagrama o en una lista, sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, y empezar a orar por ellos por lo menos. Otra de las cosas es aprenderse las 5 preguntas conectivas para establecer una relación. Las preguntas son: ¿cómo estás? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? Cuando la persona se abre, le decís: ¿y cómo te afecta esta situación difícil? Y luego, otra de las preguntas es: ¿en qué forma te puedo ayudar? La cuarta pregunta es: ¿me permitís orar por vos? Y la quinta pregunta es: ¿cuándo podemos encontrarnos? Quiero contarte una historia que me ayudó a mí y que también te puede ayudar. Son preguntas profundas que establecen un puente entre mi comunicación y el evangelismo que queremos compartirles, las buenas noticias. Otra de las ideas que podemos hacer es aprender a evangelizar. Tenemos un método muy sencillo de los 3 círculos del evangelismo. Cualquiera de los que están allí pueden aprender. Tu líder te puede enseñar cómo predicar los 3 círculos. También involucrarme en un viaje misionero a corto plazo. Ahora en junio, del 21 al 26, vamos a ir a fundar 2 nuevas iglesias, una en Calamuchita y otra en Belgrano, Villa General Belgrano en Córdoba. Puedes involucrarte durante 7 días. Otra es participar en grupo en alguna ayuda comunitaria, tal vez ayudando en alguna necesidad. Hacemos un estudio de nuestra manzana, nuestro barrio, qué cosas de pronto nosotros como grupo podemos intervenir, tal vez ayudar a una familia, tal vez juntar mercadería y darle a alguien necesitado, no sé, pero hay tantas cosas que podemos hacer como grupo, hay tantas cosas, pero necesitamos en este tiempo entender que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Ustedes pónganse de acuerdo, oren, pídanle al Señor que les dé creatividad para poder evangelizar a otros. Así que Dios les bendiga, que puedan trabajar, que puedan responder a las preguntas que tienen allí en su bosquejo y que puedan descubrir cómo el grupo puede ayudar y alcanzar a otros. Que Dios les bendiga. Gracias.